Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega del Marcador aquí en Canal 60 Televisión, el canal de televisión local donde, bueno, vamos a seguir entrevistando y conociendo un poco más a protagonistas del deporte aquí, ya sea en la Bahía de Cádiz o en Puerto Real, en este caso, como seguimos haciendo habitualmente. Hoy con nosotros nos acompaña para mi gusto, uno de mis invitados favoritos, porque siempre tiene algo que decir y sobre todo interesante. Tenemos con nosotros al presidente del Puerto Real Club de Fútbol, don Antonio Borges. Muy buenas noches. Buenas noches, aquí estamos una vez más. Bueno, Antonio, esta vez no nos vemos en plató como normalmente o en alguna que otra situación, en la sede del Puerto Real y tal, como nos hemos visto. Esta vez online, lo hacemos con las nuevas tecnologías. Ya las tecnologías sirven para algo. Bueno, Antonio, el Puerto Real que va a iniciar su andadura en la División de Honor el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Club Deportivo San José es el primer rival del conjunto de Juan Simón. Hace pocos días, ¿no?, que hemos conocido el calendario. Supongo que con ganas, ¿no?, desde el club de iniciar la nueva andadura en el que el objetivo, como bien hemos titulado alguna que otra vez, es el retorno a la tercera división. Está claro, desde que tomé posesión en esta nueva etapa como presidente de Puerto Real, está muy claro que el objetivo es el ascenso a tercera división, volver a recuperar la dignidad deportiva y hacer que el equipo pues esté a la altura de lo que el pueblo deportivamente siempre ha sido, es decir, un equipo referente. No, no por ello eh, en el ranking de los equipos que comporta la División de Honor, precisamente el Puerto Real es el equipo que mejor ranking tiene, 35 temporadas en tercera división. Qué duda cabe que la singladura es harto difícil. Hemos tenido un peregrinaje bastante tortuoso, bastante dificultoso, con muchísimas trabas, con muchísimos obstáculos, y solamente el esfuerzo, la fe y la creencia en lo que uno está haciendo es importante, y tanto yo como mi junta directiva entendemos que nuestro esfuerzo, aunque pudiera ser algo mayor, pero no cabe la menor duda que está siendo suficiente como para que el Puerto Real vaya escalando posiciones. Por ello llevamos 2 años con ascenso consecutivo, muy difícil, porque hemos estado en una categoría que es la primera andaluza, donde los equipos que caigan en ella es como una red de difícil salida, pero nosotros lo conseguimos este año con muchísimas dificultades, con muchísimo esfuerzo, y ahí estamos. Y nuestra propuesta, lógicamente, para los aficionados que se quieran acercar este año al Río San Pedro y a partir de diciembre, esperemos que esté el Virgen del Carmen terminado, pueda estar presenciando in situ las evoluciones deportivas del Puerto Real Club de Fútbol, para poquito a poco volver a estructurar el club a lo que fue siempre, un club bien estructurado, con una gran afición, y todo eso pues esperemos que en este proyecto de 2020-2021, con el coronavirus y con la pandemia incluida, seamos capaces en el esfuerzo y en la solidaridad de todos, pues subir ese peldaño que nos haga recuperar esa dignidad deportiva, como he dicho, que el Puerto Real debe de conseguirla y volver a la tercera división. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. No, sin embargo, tenemos un presupuesto precisamente para eso, y intentaremos, ya digo, con el esfuerzo de todos, con el compromiso de todos, hacer posible que el Puerto Real esté en la tercera división y darle una alegría a la corta afición que tenemos nosotros por las circunstancias que hemos vivido, pero no cabe la menor duda que Puerto Real, la mayoría de los puertorriqueños y hombres y mujeres de deporte llevan en su corazón al Puerto Real, y todo el mundo estamos deseando que ese escalón llegue cuanto antes.
Estaba yo recordando, Antonio, antes de que comenzáramos la entrevista, eh, aquel domingo, ¿no? Que estaba yo precisamente en el Fontanal, en Chiclana, donde el expresidente, Victoriano Cordera, decía que el Puerto Real era un muerto viviente. Y bueno, el muerto viviente al que daban por muerto está de nuevo en su camino, ¿no? Al ascenso. Bueno, la frase se la pudo decir un muerto viviente, viviente aquel que deportivamente era difunto ya. Entonces, de un difunto se espera una frase de difunto, no de muerte. Lo que no sabía Cordera y demás es que aquello que queremos y llevamos en el corazón al Puerto Real, pues siempre estamos disponibles para hacer posible que el equipo de fútbol esté vivo y esté evolucionando. Yo sé que por el Puerto Real han pasado muchísimas personas, muchísimos directivos, presidentes, que no aparecen, son verdaderos guardianes, bueno, pero están ahí, hay que respetarlos. Estuvieron en su momento, pero ni siquiera con el apoyo moral y demás ha contado el Puerto Real. Pero bueno, siempre se ha dicho que a pesar de todas las adversidades, siempre hay alguien que está disponible y dispuesto a recoger la cuerda y tirar del carro. Y bueno, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Tirar por dignidad deportiva, y lo repito mucho, por dignidad deportiva, porque queremos las cosas que las llevamos dentro, porque yo siempre he sido rebelde y me he negado a que se ponga exposición en la calle de la plaza para recordarle a los puertorriqueños y puertorriqueñas de que cosas que se perdieron en Puerto Real, y yo cuando había aquella exposición, el Puerto Real no iba a ser un referente para recordar, sino un referente donde todos los días estemos disfrutando de él, del deporte, y que el Puerto Real esté siempre en combate. Eso lo hemos conseguido. Esa frase en aquel momento de ese señor fue una frase desafortunada, no ha sido efectiva. El Puerto Real lo llevaron a una situación en extremo, como es el concurso de acreedores. El Puerto Real estaba en 1 de julio del 2015 en fase de desaparición. Bueno, me cogió a mí de que era una de las personas que había puesto dinero y como acreedor me daba la opción de presentar un convenio de acreedores, se hizo, bueno, y la realidad es la que tenemos. El Puerto Real está en este momento en una situación de negociación con el SUBI, con banques y con inversores, donde probablemente, más bien temprano que tarde, el Puerto Real pueda cuasi, porque nada es perfecto, cuasi solucionar sus problemas. Esperemos que así sea y demos una alegría a la afición y al pueblo, y que dentro de poco tiempo podamos contar con un nuevo campo. Ujú. Porque, bueno, Antonio, ya esa es la parcela, digamos, extradeportiva en la que tú estás un poco más volcado. Vamos a centrarnos en esta primera parte de la entrevista, en la parcela deportiva. Una parcela deportiva que a mí me gustaría, Antonio, que recordaras un poco, bueno, porque yo estuve allí, ¿no? En el estadio de Arcos, ¿no? ¿Qué se te pasó por el cuerpo cuando Dieguito en ese minuto 109 le marca el gol al Balón de Cádiz? Bueno, ese momento fue, vamos, yo como presidente he estado en varias etapas y he vivido un momento grandioso, un grandioso relativo en la situación en la que estamos, pero yo no sufrí, el día que más sufrí con el Puerto fue el día de Murcia. Era un ascenso que estaba casi hecho y se nos fue. Y en Arco, pues tuve una gran alegría que cuando te eres cautivo de tu emoción, la única manera de expresarlo es el llanto, ¿no? Y yo, la verdad, que lloré de alegría, llorar, una vez que sea por alegría, es positivo. Y, y esa fue la sensación que tuve cuando Dieguito me otorgó, pues que ya estaba, como se solicitó, el pescado vendido. Estaba muy ascendido y había cumplido el objetivo. Por lo tanto, plena satisfacción de que en 2 años consecutivos el Puerto Real lograra 2 ascensos. Ujú. Bueno, todo ello pese a la dura negociación en los juzgados, ¿no? Con la federación, ¿no? Porque ese pleo casi no se juega, es todo pendiente de si se jugaba o no se jugaba. La verdad es que en este mes de mayo, junio y julio, yo he vivido de cerca la evolución de fútbol en los despachos, y la verdad es que me siento verdaderamente
pues poco contento. Estoy como te diría, para expresarlo perfectamente. Yo cuando me habla de federación y me habla de honestidad en el fútbol, me habla de catadura moral, me habla de conceptos que valora el comportamiento de las personas, tanto en instituciones, en equipos, en directivas y demás, pues yo me quedé estupefacto. Yo no entendería nunca que me iba a encontrar una federación donde estaba defendiendo intereses muy particulares, dejando al lado los intereses de los equipos de fútbol, que son los que votan y los que verdaderamente tienen la razón de ser de que haya una federación. El tema de la demanda fue una actitud que la propia pandemia y la propia situación del coronavirus indicaba a que no se podía practicar el fútbol, porque el fútbol modesto de ninguna de las maneras tiene capacidad para llevar a efecto un protocolo que garantice la salud de todos los futbolistas. Por lo tanto, había temas fundamentales en la vida de una persona, como el derecho a la salud, como el derecho a tener la seguridad en el trabajo, el derecho a la sanidad, etcétera, etcétera. Había una serie de derechos personales que en cierta medida estaba siendo arrasado por la propia normativa de la federación. Y eso me llevó a tener que poner una demanda. En eso también, en ese tiempo también aprendí de la poca solidaridad que hubo entre los equipos, porque todos los equipos cuando se planteó el ascender los cuatro primeros, pues todo era solidaridad, todo era manifestación de unión, pero cuando la federación dijo que no se podía ascender cuatro por cada grupo, que ascendería los campeones del playoff, pues la gente ya se olvidaron de la solidaridad, del empuje, de la unión, de la lucha, de la reivindicación, y todo eso pues te lleva a pensar que cada uno va a lo suyo, y de eso precisamente en estos momentos que estamos en una situación peor que en el mes de junio y julio, ya ha habido por parte de equipo la tentación, Antonio, ¿qué te parece esto? Y ya Antonio le dice, el que quiera, el que quiera llevar feto cualquier iniciativa que lo haga, pero que conmigo no cuente, porque yo lo único que recibí de los equipos fue un movimiento negativo, y si hablo del Balón de Cádiz, que fue el culpable de paralizar la demanda, porque se presentó en la demanda a instancia de la federación, pues todo aquello es una imagen muy tétrica, una imagen muy poco transparente, una imagen muy poco lúcida, que te hace de que en este momento pues solamente nosotros vayamos, en este caso el Puerto Rico de Fútbol, a defender sus intereses, a seguir la pauta que marque la federación, sea eh, legítima, que la es, pero, o sea, legal que lo es, pero poco legítima, pero Puerto Real, si dice que el día 18 tiene que empezar la liga, pues empezaremos el día 18. Si hay que hacer un protocolo, pues que será el protocolo y será como Dios manda o como mejor lo podamos hacer. Pero que yo ya no pienso seguir luchando contra la federación, porque eso verdaderamente es un poco mafioso y contra eso no se puede. Ya volcándonos en el lado deportivo, Antonio, Juan Simón se va a hacer cargo del equipo esta temporada en la División de Honor. De las primeras medidas que se tomaron, incluso antes de empezar la pretemporada, una que para mi gusto, la verdad que es una alegría para el fútbol de Puerto Real, que es volver a los orígenes con el Club Deportivo La Salle, ¿no? Que se firmó ese convenio para que los canteranos de La Salle puedan volver a vestir de verde y blanco. Claro, claro, porque no era justo, no era de justicia, de que por culpa de acciones que como han pasado, no es necesario recordarlas, porque aquí en Puerto Rico nos conocemos todos y sabemos los intereses de cada uno, y la verdad que todo el mundo que esté en el mundo del fútbol, si hace un recorrido en la historia, enseguida se deduce de que La Salle siempre ha sido el equipo final del Puerto Real, y que La Salle ha sido el vivero de los jugadores que ha alimentado la partida del Puerto Real. Entonces, el hecho de unos años donde esto no se ha producido, yo
desde que soy presidente del Puerto Real puedo decir seguro que por culpa del Puerto Real no ha sido. Entonces, bueno, pues en este momento ya tanto la Salle ha cambiado la dirección de la directiva, los técnicos, etcétera. Bueno, pues ha venido bien de iniciar nuevamente el hecho de ser dos equipos que se reconocen, que son equipos importantes en Puerto Real, cada uno con un rol diferente, pero está muy claro que tan importante es uno como otro, cada uno en el desarrollo de su rol. El Puerto Real, por historia, es el equipo representativo de la ciudad y la Salle es el equipo donde se educa y se forma a los futbolistas. Por lo tanto, no hay una mejor simbiosis que el equipo que educa y forma para que luego esté en el equipo donde se desarrolla ya algunos su vida deportiva y otros, pues bueno, pues se adquiere la madurez jugando fútbol en el Puerto Real. Por lo tanto, es importante ese acuerdo y yo estoy muy orgulloso y contento de que sí haya sido. Con ese acuerdo, bueno, juveniles podrán entrenar con el Puerto Real, veremos si Dios quiere, a jugadores jóvenes de Puerto Real vistiendo el verde y blanco, primero, como bien decía, en el Río San Pedro, posteriormente, si todo va bien, a partir de diciembre en el campo del Virgen del Carmen ya remozado. Pero bueno, mientras tanto, Antonio, ¿cómo se ha confeccionado este año la plantilla por parte de Juan Simón? La plantilla se ha confeccionado, como no puede ser de otra manera, con el director deportivo Javier Otero. Nosotros hemos renovado a 8 futbolistas de la temporada pasada, son futbolistas veteranos, que ya todos han jugado en tercera división, y luego pues hemos conformado una plantilla donde se corrija en cierta medida los problemas, pequeños problemas que tenemos el año pasado, que es cierto que la edad media de Puerto Real casi rozaba los 30 años. Y la verdad que cuando un equipo no es profesional y entrena 3 veces a la semana, uno que por motivo de trabajo no puede venir, otro que tiene exceso de quilillo y bueno, se le pasa porque entiende que su calidad puede superar eso, pero ya en esta división de honor hemos pensado que el Puerto Real tiene tenía que firmar unos jugadores jóvenes y que jóvenes en edad, pero maduros en su carrera deportiva. Y de hecho, los nuevos fichajes que se han realizado oscilan todo entre 20, una media de 22 años o 23 años. Y la mayoría de los jugadores pueden jugar en tercera división y en división de honor. Por lo tanto, hemos potenciado el equipo tanto en calidad como en la edad y eso es bueno para que los veteranos tengan alrededor jugadores con una capacidad física y también un saber estar en el campo porque son jugadores que ya tienen su recorrido, aunque sean jóvenes, y hemos intentado pues, hacer un equipo, yo creo que me atrevo a decir que lo hemos conseguido para aspirar al ascenso, no puede ser de otra manera. Ellos saben que viene al Puerto Real con un objetivo, que es luchar por el ascenso desde el minuto uno. Ojalá esto sea así, aunque no dejo de comprender de que la división de honor es una división difícil, son equipos todos que incluso, por decir algo, el Alcalá, el Esia, son jugadores que han estado en segunda vez, están en este momento en división de honor y lógicamente pues va a ser una temporada dura y una singladura donde el esfuerzo, la solidaridad y el compromiso y tienen que ser baluarte específico para que el Puerto Real al final de temporada pueda conseguir el ansioso ascenso. Esperemos que se produzca así. Bueno, recordarle a nuestros espectadores que el Puerto Real ha quedado encuadrado en el subgrupo 1 de los dos que se han formado en la división de honor. Antonio, equipos de Cádiz y de Sevilla. De momento habéis evitado ir hasta Huelva, ¿no? Casi la parte norte. Sí, porque claro, la federación en un principio, como siempre, quiere el orden y mando y dijeron que los grupos se harían eh, por el efecto cremallera que se llama. Eh, la división de honor, los dos grupos de Occidente tiene 20 equipos cada uno, pero por el tema de la pandemia, pues se va a reducir la competición y se han hecho dos subgrupos. Y los equipos votamos por cercanía. Por eso el grupo donde está
encajado el Puerto Real está constituido por 10 equipos, 6 son de Sevilla y 4 de Cádiz. Los de Cádiz ya todos los conocen, que es el Chiclana, el San Roque, el Guadalcacín y el Puerto Real. Y de Sevilla pues está el Peñarrociera, está el San José, está el Alcalá, en fin, 10 equipos que se producirá a doble vuelta, jugaremos 18 partidos y luego los 3 primeros de cada grupo pues jugará una especie de liguilla, donde se jugará 6 partidos más y el que quede primero pues ascenderá directamente. Y luego habrá una segunda liguilla para los 5 que quedaban, que no ha podido ascender, más uno que ascenderá, que se incorporará del otro grupo. Total, que habrán 2 liguillas, una directamente y una repesca. Intentaremos de todas las maneras que sea el Puerto Real la primera liguilla Hacienda. Esperemos que se sea, por lo menos por ello vamos a luchar. Te comentaba, con el equipo que ha realizado Juan Simón, Javi Otero, desde la dirección deportiva, bueno, recordar que Javi Otero ha vuelto otra vez a la dirección deportiva del Puerto Real, no sé si me equivoco, es la tercera o cuarta vez que vuelve. ¿Qué posibilidades tiene el Puerto Real de ascender al grupo, en este caso 10º de la tercera división? Yo tengo que tener en consideración los argumentos que emplea el director deportivo. Al director deportivo, cuando yo le encargo la confección de la plantilla, se lo digo claramente que el Puerto Real tiene que ser un equipo que aspire a ascender. Por lo tanto, necesitamos una serie de jugadores, lógicamente de la provincia, de Jerez, Puerto, Cádiz, San Fernando, lo mejorcito y que esté comprendido en edades que pueda en cierta medida bajar la edad media de los futbolistas del Puerto Real, porque los 8 veteranos que se han renovado, pues lógicamente tienen que ser acompañados por personas de esas características. La verdad es que han venido jugadores de Jerez FC de tercera, ha venido jugadores del CONI como Fran de tercera, ha venido Dani Herrera que viene de Canarias de tercera, en fin, que la mayoría de los futbolistas tiene una creencia bastante considerada como para que esté en el Puerto Real Club de Fútbol y se cuente con ellos porque van a aportar una calidad que es la que necesita el Puerto Real en la división de honor. Bueno, Antonio, también me gustaría preguntarte un poco, esto ha sido un poco aparte de lo deportivo del Puerto Real, en este caso, hablando bueno, de la vuelta de Javi Otero, Juan Simón como primer entrenador, Manolo Colón, que seguirá de delegado. También habéis presentado la campaña de abonos, ¿no? Que ya los aficionados se pueden adquirir los abonos para este año. ¿Verdad? Sí, porque la campaña de abono debe estar en relación directa a una connotación específica y es que todo depende del dichoso coronavirus. Claro, parece ser que en el fútbol no profesional se va a permitir la entrada de público. Nosotros ahora mismo en el Río San Pedro tiene una capacidad de 300 personas, por lo tanto no puede entrar allí más de 165, que es lo que está estipulado, el 65%. Entonces nosotros en principio vamos a lanzar 100 abonos, unos 100 abonos, y vamos a reservar las otras 75 para personas, bueno, que tanto del equipo visitante que venga como cualquier otro aficionado que si no se hacen abonados, pero querrán ver fútbol. Entonces tenemos que salvaguardar ese factor para que, bueno, se mezcle el aficionado con el que quiera ir al fútbol. Por lo tanto, en un principio vamos a lanzar 100 carnets de abonados, al margen, lógicamente, de los 21 socios de numerario que tiene el Puerto Real. En un principio vamos a hacer así, y si luego en diciembre, si nos trasladamos a Virgen del Carmen, pues tendrá, como tiene más capacidad, espero, pues se abrirá otra posibilidad de hacer más abonados, en función, lógicamente, de cómo vaya evolucionando la pandemia. Ojalá en enero tengamos ya la vacuna y pueda la gente ir al campo todo el mundo que quiera sin temor a ese virus. Porque, Antonio,
el protocolo de la federación, en este caso, ¿qué establece si, por ejemplo, un jugador del Puerto Real o un jugador de cualquier otro equipo en esta división de honor da positivo? ¿Qué protocolo establece? Es decir, ¿se aplazan las jornadas o cómo? Hombre, si una plantilla, entiendo yo, que está entrenando y como el fútbol aficionado tiene ese efecto de que no se puede controlar como el equipo profesional, que se lleva lo que se llama efecto burbuja, es decir, son veintitantos futbolistas que hacen su vida, juegan al fútbol y van a sus casas, no es lo mismo que el fútbol aficionado, donde después de entrenar y jugar tienen que ir a trabajar. Y claro, y la relación de fútbol o deporte con el trabajo no es el mismo. El profesional, su deporte, su profesión es fútbol. El aficionado no tiene la profesión de futbolista, sino que luego trabaja en otro marco. Por lo tanto, si una persona, por desgracia, cae en el COVID, pues lógicamente tendrá que cumplir la cuarentena todo el equipo y por tanto se suspenderá porque no hay otra cosa. Si son 25, tiene que los 25 tener un confinamiento, pues lógicamente no puede jugar nadie. Me supongo yo que se suspenderá el partido, está claro. Ujú. Claro, porque, vamos, hay que tenerlo en cuenta y decirle a los telespectadores bueno, que esto es fútbol no profesional. Aquí, como dice bien Antonio Borque, cada uno va a su casa después de jugar cada domingo y, bueno, y cada uno tiene que mirar un poco. Aún así, Antonio, bueno, los jugadores tendrán que pasar algún tipo de PCR o algún tipo de Bueno, análisis. nosotros nos dijo la federación que, bueno, como este año la cosa es diferente, resulta que todas las temporadas los jugadores empiezan a entrenar sin necesidad de cruzar la ficha. Eh, Hay equipos, bueno, que siempre tienen unos jugadores, vienen otros a prueba, y ya este año eso no se puede hacer, porque cualquier persona que se vista de futbolista tiene que tener cruzada la ficha. Por lo tanto, en el Puerto Real Club de Fútbol, nosotros hemos cruzado 22 fichas y eso es lo que hay. La gente que vaya a entrenar pues tiene que tener su ficha tramitada. Y eso es lo que ha hecho la federación, hacer caja. Ellos argumentan de que bueno, si una persona coge el COVID y se lesiona, pues está protegida. Mire usted, pues no, porque una persona que coge el COVID, pues se va al ambulatorio, se va donde va y ya está, no tiene por qué ir a la mutualidad, ni tiene que ser el argumento de tramitar la ficha ese, porque cualquier persona que se siente los síntomas, pues lo primero que hace es ir al ambulatorio del médico y que le haga un TAC y verlo. O sea, que no necesariamente tiene que cruzar la ficha. La tramita porque ellos tienen que hacer caja, porque imagínense que nosotros esto va a peor, que Dios no quiera, diga, pues no se puede jugar. Bueno, pero ya ellos han embolsado los 4.000 euros y ahora ves que le devuelve al Puerto de los 4.000 euros si esto se prorroga y no se juega. Yo espero que no, que esto siga hacia adelante, pero todo eso puede suceder porque a Puerto Real y a todos los equipos de España de no aficionados, lo de segunda B o de tercera, etcétera, ¿dónde está el dinero que desde el mes de marzo no ha hecho uso de la mutualidad ni nada? ¿Dónde está? ¿Por qué no se devuelve? Son muchos millones de euros, son millones de euros los que hay ahí y no se ha devuelto ni un euro. ¿eh? Por lo tanto, son todas esas cuestiones que hay ahí, pero sí, eh, yo ya no hablo más de federación ni veo nada, pero pienso esas cosas y me viene a la mente bueno, de que hay un atropello y hay cosas pues que no encajan y los equipos pues no tienen voz y voto. Aquí se hace lo que ordena y manda el Rubiales y el otro y los demás allá. Y bueno, pues lo que hay. Si queremos fútbol, pues tenemos que estar sometidos a estos dictados. Aquí la democracia no ha llegado ni creo que llegue nunca al fútbol, al deporte. Ujú. Bueno, Antonio, vamos a salirnos un poco del tema deportivo, vamos a hablar un poco del tema extradeportivo hasta donde se pueda. Sí, Comentabas antes, bueno, de que el Puerto Real seguía, bueno, negociando, ¿no? Con Epsubi, con varias entidades, el tema de, bueno, de esa deuda, ¿no? De esa deuda que mantiene aún la Epsubi y que le reclama al puerto, el Puerto Real reclama a la Epsubi en concepto, bueno, de la compra-venta del Sancho Dávila, entre vías de por medio, más o menos en qué situación está ese tema. esta va a ser la enésima vez que voy a repetirlo y voy a ser lo suficientemente claro, transparente, preciso
a ver si la gente se informa bien. Igual yo no me explico bien, a lo mejor yo no me explico bien, pero aquí hay ciudadanos de Puerto Real que piensan que el Sancho Dávila era de astillero. Fíjate, con la de veces que se ha dicho que el Sancho Dávila, el propietario, era el Puerto Real. Pero en fin, de todo ahí en la Viña del Señor. El Puerto Real, desde que firmó el convenio en el 2006, Sancho Dávila se valoró en 14 millones de euros. De los 14 millones de euros, 3.600.000 euros fueron para la finca en propiedad que tiene el Puerto Real. Que la gente sepa que el Puerto Real tiene una finca en Entrevías de 52.000 metros cuadrados, que es donde va a ir el futuro nuevo campo del Puerto Real. De los 10 millones y pico restantes, 9 millones era para el campo no se hizo, por lo tanto la deuda es 9 millones y medio que le debe la SUBI al Puerto Real. Aquí con la famosa crisis de 2008 se han hecho cosas que yo entiendo que han estado mal gestionadas. Porque claro, cuando yo empiezo a hablar de este tema, pues todo el mundo sabe a dónde mirar y a quién mirar. Pero yo ni voy a nombrar personas porque ya en Puerto Real los conocemos todos y el hacer de Puerto Real y su historia lo sabe todo el mundo, aunque todavía hay algunos que están despistados y siempre le echan la culpa al Puerto Real. El Puerto Real no tiene culpa ninguna. Entonces, ante todo el tiempo transcurrido, bueno, yo cuando me incorporo nuevamente en el Puerto Real, porque yo me fui en el 2012, yo me incorporé en el 2015 y la situación del Puerto Real es la misma. Todo lo contrario, habían firmado un nuevo convenio fraudulento con falsificación documental, etcétera. Y bueno, y todo eso se defendió en los plenos y en uno de ellos, bueno, pues se aprobó, quiero recordar, con la abstención de la mayoría, los 3 votos del PSOE, de que el convenio de 2012 quedaba anulado por falsificación documental. Por lo tanto, el convenio que sigue en vigor es aquel que manifiestamente aclara que la SUBI, la deuda al Puerto Real, 9 millones y medio de euros. Lógicamente, 9 millones y medio data del 2006, claro. Si lo trasladamos al 2020, ¿cuánto daño le ha hecho el ayuntamiento? Y cuando digo ayuntamiento, no digo la casa consistorial, digo todos aquellos que han pasado por ahí y que ha tenido la gestión del ayuntamiento y todas aquellas empresas que tendrá el ayuntamiento, como en este caso la SUBI. ¿Qué daño le ha hecho al Puerto Real? Muchísimo daño. Puerto Real ha sido un equipo que sí, es muy fácil, ha ascendido 2 años consecutivos, pero un equipo que no tiene campo propio, que no tiene ni oficina para poner el club, el local social, que es como yo siempre lo comparo y lo repito, como el pueblo argentino que está en medio de la calle, y están luchando y recuperando su dignidad de ciudadano. Nosotros estamos luchando por recuperar la dignidad deportiva y que esa institución no se le siga mancillando como tanto se la ha mancillado en estos 15 años, 16 años. Cuando entra el Partido Socialista en el gobierno, ellos tienen el compromiso de solucionar este tema. Y lógicamente, lo mismo que le dije a Antonio Romero, se lo dije a Elena y se lo digo a Carlos Salguero, que es en este caso el teniente alcalde de Urbanismo. El Puerto Real y su presidente tienen la mano tendida porque yo entiendo que si la demanda que el Puerto Real tiene interpuesta contra la SUBI, que a su vez es también contra del ayuntamiento, puesto que el ayuntamiento subsidiariamente es responsable de las empresas públicas en última instancia, debería de pagar eso. A mí me caería muy mal, fatal, de que el pueblo de Puerto Real y sus ciudadanos tuviese que pagarle al Puerto Real no 9 millones y medio, por lo menos son 15 o 20, porque la demanda es de 30 millones de euros. Y lógicamente yo no estaría contento ni conmigo mismo como ciudadano, porque claro, el llegar a un juicio, y estoy completamente seguro que lo gana el Puerto Real, porque a ver que ciudadano no piensa que si vende un piso y el que se lo compra no lo paga y además hace negocio con la venta del piso, pues lógicamente ese no tiene nada que hacer en el juzgado. Entonces, yo no quiero llegar a esa situación de juicio, sino que quiero en unas buenas conversaciones, en unas buenas relaciones, vamos a intentar que a través del diálogo y el consenso se llegue a un acuerdo que haga posible que el Puerto Real
ni el Puerto Real quiere los 9 millones, ni 15 ni 20. Solamente quiere el dinero suficiente para hacer un campo digno aquel que puede costar 2 millones de euros. Queremos solicitarle también que se pague a los acreedores y que el Puerto Real tenga una asignación, por lo menos para 3 o 4 años, para que el Puerto Real pueda formar el esqueleto deportivo que tuvo hace varios años. Porque ahora mismo luchar en esta categoría sin afición y sin campo, eso cuesta mucho. Por lo tanto, está muy claro que al Puerto Real tiene una demanda puesta. Nosotros no queremos llegar. ¿Por qué? Porque yo como ciudadano me sentiría fatal de que todos los meses la asignación que el Estado le da al ayuntamiento sea prácticamente absorbido por la deuda con el Puerto Real. Y eso no es bueno, no es bueno. Y yo como ciudadano así lo considero. Pero claro, habrá que preguntarle por qué esos políticos o esas personas que han estado en el ayuntamiento han hecho posible que llegue esto a esa situación. La persona, igual, esta entrevista es para hacer una aclaración, pero esto tiene para escribir 3 libros, Porque yo tampoco quiero cansar a los oyentes, pero que sepan claramente que el Puerto Real está en este momento en plena negociación. Existen ya los inversores que están en contacto con Bankia, porque al final Bankia es la dueña del Sancho Dávila y de Entrevía, puesto que esas 2 propiedades fueron hipotecadas por el ayuntamiento por 9 millones y 18 millones respectivamente, dinero que habría que ver dónde fue ese dinero. Yo sé que mucho fue para pago de nómina y demás. Y lo que no se puede hacer es que una empresa como la Subi, que ha sido un referente en este pueblo, ha hecho una gran labor, y a mí como ciudadano me gustaría enormemente que la SUBI se recuperara, porque hace una labor social impresionante. Y esta empresa hay que recuperarla. Y la mejor forma de recuperarla es hacer posible que se quite esa tara que tiene de 30 y 20 y tantos millones de euros para que pueda caminar con un peso más liviano. Y esa es la consideración que yo tengo, que a pesar de que defiendo los intereses del Puerto Real, entiendo que los intereses del Puerto Real pasan ya no por un estadio de grandes dimensiones, pero por lo menos por un campo digno que podamos ir hacia adelante con la dignidad que el Puerto Real se merece y su historia lo demanda. Y bueno, Antonio, para terminar, ¿qué le pides a esta temporada 2020-2021 para Puerto Real? Yo al Puerto Real le pido que la gente se anime y sigan al Puerto Real en que ¿qué te diré a ti? Que los jugadores se comprometan desde el minuto 1, que lleve con orgullo la camiseta verde y blanca, que sean solidarios y que sepan comportarse fuera y dentro del campo para hacer posible que el Puerto Real tenga una temporada feliz. Y le pido también que se solucione el tema con el ayuntamiento y la SUBI, porque de ahí depende el futuro del Puerto Real a corto y medio plazo, y que la próxima reunión que tengamos el viernes para tratar este tema pues sea del fruto apetecible por todos. Y decirle una vez más a los aficionados que apoyen a su equipo. Este equipo va a generar ilusión, estoy completamente seguro que sí. Y bueno, y decirlo también que este año alguno pues va a tener el virus de la nueva televisión puertorriqueña, que va a hacerle llegar a sus hogares los partidos en directo. Por lo tanto, verán ellos cómo el Puerto Real tiene un buen equipo y lo van a ilusionar y lo van a hacer también que vayan al campo. Bueno, ahora que lo ha mencionado Antonio, ya lo podemos hacer oficial, que 60 TV será la casa del Puerto Real Club de Fútbol en los partidos de casa, primero en el Complejo Deportivo Río San Pedro, posteriormente en el Virgen del Carmen
siempre y cuando, bueno, la federación, que es la que tiene, digamos, el permiso superior de los derechos, no acceda a dar algún partido del Puerto Real en casa. En ese caso, tendrán que verlo a través de la televisión de la federación, pero los partidos de casa en esta casa, aquí Muy bien. En 60 Televisión, en directo, para todos los que no puedan ir al complejo Río San Pedro o al Virgen del Carmen un poquito más adelante. Antonio, para mí, como siempre, un placer haberte tenido aquí en esta entrevista y, bueno, esperamos vernos pronto anunciándote buenas noticias, seguro. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Borges. No se muevan, que vamos con las noticias de toda la semana. Y como siempre, un placer por mi parte estar con vosotros. Nos despedimos hasta la próxima semana. Un saludo. El Puerto Real Club de Fútbol disputó su primer test de pretemporada el pasado sábado frente a la Unión Deportiva Roteña. El conjunto de Juan Simón dio muestras de trabajo, aunque aún queda por hacer ante el inicio de la temporada en División de Honor. Un resultado de 1-1 con el que el conjunto verde y blanco afronta su segunda semana de partidos amistosos que le llevará a jugar frente al Chiclana Industrial y frente al Trebujena Club de Fútbol. Ya el 10 de octubre, los verdiblancos disputarán su último choque amistoso frente a la Unión Deportiva Algaida en Sanlúcar de Barrameda antes de iniciar la competición. El Puerto Real Club de Fútbol, ante el inicio inminente de la temporada, ha comenzado a realizar los abonos de temporada de cara a la División de Honor. Serán un total de 100 abonos los disponibles por parte del club, dado que la capacidad del complejo deportivo del Río San Pedro es relativamente baja para cumplir con los protocolos de la Real Federación Andaluza de Fútbol. 3 tipos de abono tiene contemplados el Puerto Real Club de Fútbol: un abono normal con un precio de 40 euros, un abono doble con el precio de 70 y un abono juvenil de hasta 16 años de 25 euros. Los mismos se podrán hacer en el bar El Delfín todas las mañanas de lunes a viernes entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde. El Puerto Real Fútbol Sala ha abierto el plazo de inscripción en sus escuelas deportivas de cara a la nueva temporada deportiva. El club puertorraleño ha diseñado, debido a las circunstancias sanitarias actuales, un protocolo anti-COVID aprobado por Sanidad y la Real Federación Andaluza de Fútbol, con entrenamientos adaptados a tal situación. Dirigido a niños y niñas con edades entre los 4 y 18 años, puede obtenerse más información en los teléfonos 605-459-943 y 600-655-486, así como en el correo electrónico puertorealfs@hotmail.com o en la oficina del club, cita en el IES Virgen del Carmen frente a la cafetería, de lunes a viernes entre las 7 y las 9 de la noche. La regatista del Club Náutico El Trocadero, Natalia Torres, se ha proclamado campeona en la categoría láser radial de la Copa de Andalucía Láser, que se ha celebrado en aguas de Málaga. La cita, organizada por el Real Club Mediterráneo, ha servido para que la regatista puertorraleña sea la primera clasificada fémina, obteniendo la 5ª posición general y reafirmando los excelentes resultados que viene consiguiendo en esta clase.